Buenas tardes con todos. Les pido por favor para dar inicio mantener sus micrófonos en silencio. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. El día de hoy voy a dar la presentación del webinar correspondiente a la asignatura de Física. Este es el grupo número 2 del tema Movimiento Circular Radio de Curvatura. Nuestro docente invitado es el ingeniero Freddy Yuyuna Yumikinga. Él es ingeniero mecánico, máster en ingeniería mecánica, mención en diseño y automatización. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Politécnica Nacional, SMIL, SECAP y la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Sean bienvenidos todos. Bienvenido, ingeniero Yuyuna. Podemos dar inicio con la presentación. Buenas tardes, chicos. No sé si me escuchan. Sí, ingeniero, sí le estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Y vamos a continuar para abarcar todo lo que tenemos que ver el día de hoy. No sé si ya pueden visualizar la pantalla. Sí, profe. Sí, no. Listo, chicos, muchísimas gracias. Entonces, continuemos. Movimiento circular. Vamos. Lo más importante del movimiento circular de manera rápida y precisa. Entonces, ¿qué es el movimiento circular? Es el movimiento de una partícula, ¿sí? De una partícula, ¿sí? Con respecto a un punto, en este caso un punto denominado el centro. Hemos culminado el tema del adiestramiento canino con él. Entonces, un perro que entró por movimiento, agresión por hacia favor, otros apaguen los perros. micrófonos. Y bueno, en el movimiento circular, aquí yo tengo un punto, X1 y E1. Y aquí tengo mi punto de referencia, en este caso, el centro. Como podemos ver en el movimiento circular, nosotros vamos a tener un radio, ¿sí? Y este radio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a girar respecto al punto de referencia, en este caso el centro. ¿Pero cuánto va a girar? Entonces, en este caso va a girar un ángulo teta, un valor. Y podemos tener el movimiento antihorario o movimiento horario. Entonces, para el otro caso, supongamos, y este se va a mover en antihorario u horario. Si yo me voy a otro punto, supongamos a este punto de aquí, voy a tener un punto X2 y Y2. El radio va a ser el mismo, porque tenemos que el radio es constante. El radio va a ser el mismo, pero su ángulo de giro, el ángulo que giró, va a cambiar. Ya no va a ser θ1, sino va a ser un θ2, que siempre va a partir desde el eje X positivo. Las condiciones para que se dé el movimiento circular son dos. Primero, el cuerpo se traslada por una trayectoria circular. Se traslada por una trayectoria circular. Y la otra, el vector posición rota, como ya pudimos ver. Para que sea movimiento circular, tenemos que tener en cuenta que el radio va a ser constante, pero su posición va a variar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir su posición? El valor de X1 y Y1 en cada instante de tiempo va a variar. Yo puedo expresar el vector posición en función de X y en función de Y, en función de X y en función de Y. O también yo puedo expresar en función de su módulo, en este caso el radio como módulo, y su ángulo de giro, en donde el radio es constante y el ángulo de giro está en función del tiempo. La ecuación de la trayectoria del círculo es la siguiente. Radio al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Tengamos en cuenta esto para su posterior resolución en los ejercicios. Pero
yo puedo también representar a X como X coseno de teta y también en el punto Y a Y seno de teta. Por favor. Ahora muy bien, identifiquemos aquí a la aceleración, la velocidad, la posición, el radio y el ángulo de giro. En este caso sería la posición angular. Si ustedes se fijan, como les dije, siempre, por favor, siempre yo voy a partir desde el eje X positivo, siempre, para medir los ángulos y en sentido antihorario. Ahora muy bien, si ustedes se fijan, yo aquí tengo el radio, ¿sí? Y aquí tengo un punto P de coordenadas X1 y Y1. Tengo mi vector posición X1 y Y1, ¿sí? La aceleración, la velocidad, siempre va a ser perpendicular a la trayectoria, ¿sí? Siempre va a ser perpendicular. Perpendicular. Siempre va a ser perpendicular. Del mismo modo, la velocidad va a ser perpendicular al radio, al igual que la aceleración tangencial. Pero, por favor, la aceleración normal siempre estará apuntando hacia el centro. Siempre estará apuntando hacia el centro. ¿Sí? Una vez más, la aceleración tangencial, la velocidad son perpendiculares al radio en cada instante de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo acá el vector posición R, ¿sí? La velocidad tiene que ser perpendicular a ese vector posición. Entonces aquí estaría la velocidad. Hacia el centro estaría la aceleración normal. Y si se mueve con velocidad con movimiento acelerado, yo aquí tendría la aceleración tangencial. Y recuerden, y aquí sería la aceleración en el movimiento circular. Entonces, como les decía, tiene que ser la aceleración tangencial, tiene que ser perpendicular al radio. Del mismo modo, la velocidad perpendicular al radio en cada instante. Muy bien, vamos a describir el movimiento circular. Para ello, tenemos que tener en cuenta que vamos a medir el desplazamiento angular según el sistema internacional. En este caso, vamos a utilizar el radián. Por favor, el radián. ¿Pero qué es el radián? El radián cuando el arco coincide con la medida del radio. Entonces, fíjese muy bien. Aquí yo tengo el ángulo teta. Este radio, este también sería el radio. Y si yo me fijo, esta abertura de aquí, desde el punto inicial hasta este punto 2, esta abertura de aquí sería el mismo radio. Entonces, esta abertura vendría a convertirse en un radián. Para facilitar un poquito la explicación de esto, vamos a visualizar qué es exactamente un radial en el siguiente video. Fíjense muy bien. Yo voy a partir del radio. Miren, parto del radio y realizo la circunferencia. Ahora fíjense muy bien. Ese radio, la misma distancia del radio, va a formar parte del arco. Forma parte del arco. Ahora fíjense. Tengo radio y tengo el arco. Radio en verde y tengo el arco. Y esa abertura entre los dos radios se denomina el radián. Miren. Y fíjense muy bien qué es
es lo que pasa? Cuando yo tengo una media circunferencia, tengo pi radianes. Y cuando tengo una circunferencia, tengo 2 pi radianes. Por favor. Veamos otra vez. ¿Qué es exactamente el radian? El arco se convierte en la dimensión de radio, radio, y esa abertura es el radian, este ángulo de aquí. Pi radianes, media circunferencia, la circunferencia completa, 2 pi radianes. Muy bien. Continuemos. Como vimos, esta abertura viene a ser el radian, el ángulo. Entonces, en este caso, vamos, ¿cuánto era 360? Era 2 pi radianes. Toda una vuelta, toda la circunferencia completa. 180, la mitad de la circunferencia venía a ser pi radianes. Y si yo solo quiero, recuerden aquí 0, 90, 180, 270 grados y vuelta 360 grados. Ahora, si yo solo quiero 90 grados, ¿se convertiría en qué? En pi. Si yo quiero 60 grados, se convertiría en pi tercios radianes. Si yo quiero 45 grados, pi cuartos radianes. Y si yo quiero 30 grados, pi sextos radianes. Por favor, tengamos en cuenta eso. Para verificar, yo me voy acá. Supongamos que yo tengo hasta aquí el radio. Y esto va a ser 30 grados. Si esto es 30 grados, esto en radianes se va a convertir en ¿qué? 30 grados se convierte en pi 6 radianes, pi sobre 6 radianes. Por favor. Yo puedo tener en radianes o puedo tener en grados. Recordemos, 360 grados, 2 pi radianes, 180 pi radianes, 90 pi medios radianes, 60 pi tercios, 45 pi cuartos y 30 grados pi sextos radianes. Muy bien. Ahora, fijémonos bien. Yo tengo que este arco de aquí se va a convertir, va a ser S, la distancia recorrida. Y eso va a ser igual a teta por el radio. ¿Qué es teta? El ángulo de giro. ¿Sí? Y para que esto se dé, teta tiene que estar en radianes, por favor. No tiene que estar en grados, tiene que estar en radianes. ¿Sí? Y si quiero encontrar el ángulo teta, despejo y me quedaría que va a ser igual a S dividido para R. Pero recordemos que teta siempre tiene que estar en radianes, no en grados hexagesimales. Vámonos con la posición angular. La posición angular, ¿qué medimos? Una posición inicial y una posición final. Entonces, digamos que en el punto 1 yo tengo una posición inicial, teta sub 1. Y para el punto 2, yo recorrí desde el eje X positivo un teta final. Entonces, desde el punto 1 hacia el punto 2, ¿cuánto se ha movido? Un delta teta, ¿verdad? Un delta teta. Y a ese delta teta le voy a denominar desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular, como les decía, según el sistema internacional, se va a medir en radianes. Y como yo encuentro el desplazamiento angular, sería teta final menos teta inicial. Esta sería mi ecuación para encontrar el desplazamiento angular. Pero fijémonos bien, ¿qué pasa si yo me muevo de manera horaria? Movimiento antihorario y de movimiento horario. Si yo me muevo en sentido antihorario, el desplazamiento angular va a ser positivo. En sentido
antihorario, por favor. Si me muevo en sentido horario, el desplazamiento angular va a ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner en color. Si yo me muevo, ya no me muevo, voy a medir el ángulo θ desde el eje X positivo, pero en sentido horario. Pongámosle este θ2. Este ángulo de aquí, ¿sí? Va a ser negativo. Supongamos que eran pi tercios, pi sextos mejor, 30 grados. Eran pi sextos radianes. Por tanto, como yo me moví desde el eje X positivo en sentido horario, el θ2 tendría que ser menos pi sextos radianes, por favor. En sentido antihorario, positivo, y si me muevo en sentido horario, negativo. Vámonos con la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Es la división entre el desplazamiento angular dividido para el tiempo. Y se va a medir en radianes sobre segundo. De este modo, tengo que la velocidad instantánea va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 del desplazamiento angular sobre el tiempo. Y del mismo modo que el anterior, la velocidad angular, si va en sentido antihorario, va a ser positiva. Si va en sentido horario, va a ser negativa. Por favor. Ahora, ¿yo cómo encuentro la velocidad angular? Tomo en cuenta el punto inicial y el punto final. Por tanto, la velocidad, la variación de la velocidad angular va a ser igual a ¿qué? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Y si eso divido yo para el tiempo, yo tendría la aceleración angular media. Por favor. Entonces, ¿cómo encontraría? Velocidad angular media sería igual velocidad menos sobre el delta t. Si encuentro la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo, sería la misma, ¿no es cierto? Aceleración sería igual a ¿qué? Velocidad final menos velocidad inicial dividido por el delta tiempo. Entonces yo aquí encuentro mi primera ecuación. Sería, despejando la velocidad final, sería igual a ¿qué? A velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. Por favor. Partimos de la siguiente ecuación. Muy bien. Ahora, también vamos a tener que considerar la relación entre las variables lineales y angulares. Entonces, partimos de la siguiente ecuación. No vamos a realizar la demostración porque nos demoraríamos mucho tiempo. Y el tiempo apremia. Entonces, yo sé que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por su radio. Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro yo la velocidad? Si yo tengo una variación de velocidad, tengo aquí velocidad final menos velocidad inicial, va a ser igual a ¿qué? Variación de la velocidad angular, estoy aquí, ¿no? Variación de la velocidad angular final menos variación de la velocidad angular inicial multiplicado por el radio. Recuerden que el radio es constante. En el movimiento circular siempre va a ser una constante. Si yo calculo el límite de esta función, recuerden que esto en qué se convierte. Se convertiría en la aceleración tangencial, va a ser igual a la aceleración angular. Si yo todo esto divido para el tiempo, delta t, y esto, delta t, me quedaría que la aceleración tangencial va a ser igual a ¿qué? A la aceleración angular multiplicada por el radio. Tenemos que recordar que la aceleración
tangencial y la aceleración angular son instantáneas y solo vamos a utilizar los módulos. ¿Sí? Por lo general, siempre, casi siempre, solo vamos a utilizar los módulos. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a clasificar el movimiento. Entonces, digamos que yo tengo la aceleración angular constante. Y aquí tenemos dos casos. Si la aceleración angular es constante e igual a 0, alfa es igual a 0, y también si alfa es igual diferente de 0. Si la aceleración angular es igual a 0, yo tengo movimiento circular uniforme. Y si tengo movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad angular es constante. ¿Sí? No varía. Y en el siguiente caso, tengo aquí aceleración angular diferente de 0. O sea, existe la aceleración angular y se convertiría en movimiento circular uniformemente variado. Y aquí tengo dos casos, cuando es acelerado y cuando es retardado. ¿Cuándo es acelerado? Cuando la aceleración angular tienen el mismo signo, positivo, y la velocidad angular tienen el mismo positivo. O al revés, ¿no es cierto? Puede estar en el sentido contrario. Negativo, negativo. Ahora, ¿qué pasaría? En el otro caso, o el 1 es positivo, o la aceleración angular es positiva y la velocidad es negativa, yo tendría un movimiento retardado. O, al contrario, la aceleración es negativa y la velocidad angular es positiva. Yo tendría el movimiento retardado. Si tienen el mismo signo, la velocidad y la aceleración, acelerado, y si tienen diferente signo, tendríamos movimiento retardado. Por favor. Y también tenemos el otro caso, cuando la aceleración angular ya no es constante. Entonces ahí aparece el movimiento circular variado. Muy bien, tendríamos estos tres casos. Vamos con el primero, movimiento circular uniforme. La condición, la aceleración, la velocidad angular constante. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la aceleración angular constante, ¿qué es lo que me quiere decir? Que tengo desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un desplazamiento angular? Por ejemplo, voy a dividir esta parte en 4. Recordemos, aquí tengo 0, 90 grados, 180 grados. O aquí tendría pi cuartos, perdón, aquí tendría pi medios y aquí tendría pi radianes. Pi radianes. ¿Qué es lo que me dice? Que en desplazamiento angular, si yo voy desde este punto a este punto, este delta teta va a ser igual a este de aquí también. Delta teta, delta teta, delta teta. Y el tiempo que transcurre en cada uno de ellos va a ser el mismo. Delta t, delta t, delta t y delta t. Por favor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que supongamos que aquí pasó un segundo, delta t igual a un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Cuánto se movió? Supongamos que, como todos son iguales, ¿cuánto se movió? 180 dividido para 4. ¿A cuánto sería? Delta teta sería pi cuartos, ¿no es cierto? Pi cuartos, pi cuartos,
pi cuartos. Por tanto, ¿cuánto sería la velocidad angular? En este caso, la velocidad angular sería ¿cuánto? Delta teta sería pi cuartos dividido para un segundo. Por tanto, sería pi cuartos radianes sobre segundo. Por favor. Aquí es cuando yo tengo el movimiento circular uniforme. La velocidad angular es constante, desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. Si yo quiero encontrar la velocidad angular final, ¿a qué sería igual? Desplazamiento dividido para el tiempo. Muy bien. Entonces, pongamos aquí. Vámonos desde aquí, desde el 0 hacia 180. ¿Cuánto transcurre? ¿Cuál sería el teta final? El teta final sería todo esto, ¿no es cierto? Sería pi. Sería pi menos el teta inicial. 0, ¿no es cierto? ¿Para cuántos segundos? Porque el teta inicial yo inicio en 0, ¿no? En 0. ¿Dividido para cuántos segundos? 1, 2, 3, 4. Dividido para cuartos. Por tanto, la velocidad sería pi cuartos radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento circular uniforme. Muy bien. Entonces, partiendo de esta ecuación, yo puedo determinar otra ecuación, que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. Si estamos en movimiento, si me muevo en sentido antihorario. Ahora, ¿qué pasa si muevo en sentido horario? Posición final menos posición inicial va a ser menos velocidad angular por el tiempo. Si me muevo en sentido horario. Positivo, antihorario, negativo, horario. Muy bien. Ahora sí, vámonos a lo que son las gráficas. La gráfica, posición versus tiempo. Muy bien. La posición versus tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, mientras más pasa el tiempo, va aumentando la posición angular. Entonces, fíjense bien. ¿Qué tengo yo aquí? Si yo tengo la gráfica, posición versus tiempo, me daría esta recta de aquí, de color rojo. Esta recta, al igual que en el movimiento uniforme, ¿qué es lo que representa? Si está inclinada hacia la derecha, si está inclinada hacia la izquierda, tendría la pendiente negativa. Si ustedes se fijan, aquí tengo T tiende a 0 y aquí tengo un T1. Y esto sería un delta T. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Si está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Si estaría inclinada hacia la izquierda, la pendiente sería negativa. Está inclinada hacia la izquierda. Por tanto, fíjese muy bien. ¿Y qué es lo que me representa en este ejercicio? Posición versus tiempo en esta gráfica. La pendiente significa la velocidad angular. Por favor, la pendiente significa la velocidad angular. ¿Sí? Si está inclinada hacia la derecha, positiva. Si está inclinada hacia la derecha. Si está inclinada hacia la izquierda, negativa. Por tanto, ¿qué quiere decir? Si la pendiente es positiva, el movimiento es antihorario. Si la pendiente es negativa, el movimiento es horario, por favor. Tengamos en cuenta siempre esta parte. Del mismo modo, yo puedo encontrar el periodo. El periodo se encuentra mediante esta fórmula. Va a ser igual a 2pi dividido para la velocidad angular y se va a medir en segundos. La frecuencia va a ser igual a 1 dividido para el periodo y es el número de vueltas que dan, ¿sí? Y la frecuencia siempre se va a medir
en hertz o hercios. ¿Qué pasa si yo tengo, ya aparece la aceleración? ¿Qué es lo que pasa? Como estamos hablando de velocidad angular constante, aparece la aceleración normal o aceleración centrípeta. Y ella siempre apunta hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro de giro. Siempre va a apuntar hacia el centro de giro. Pero ahora fijémonos muy bien. Recuerden que es un movimiento circular uniforme. Fijémonos muy bien. Yo tengo la velocidad. En función de la velocidad, yo puedo calcular la aceleración normal. Fijémonos muy bien. En este caso, yo tengo que la velocidad va a ser igual a velocidad angular multiplicada por su radio. Y hay que tener en cuenta que la rapidez es constante. Si ya aparece, y en este caso, la aceleración va a ser igual a la aceleración normal, siempre hacia el centro de giro. Pero ¿qué pasa si ya empieza a cambiar? Ya varía. Ya no tengo la velocidad angular, es diferente de constante. Cuando ya es diferente de constante, aparece la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración, ¿sí?, de la partícula en un movimiento circular sería la aceleración normal, la aceleración tangencial. ¿Sí? Aceleración tangencial. Muy bien, cuando el movimiento es variable y la velocidad angular deja de ser constante. Ahora, yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, la aceleración normal, ¿en función de qué? En función de la velocidad y el radio. Recuerden que la velocidad lineal es constante y el radio es constante. Pero también, este sería mi caso 1, la aceleración normal como módulo, ojo, como módulo sería igual a velocidad dividido para el radio. Para el caso 2 también podría transformarle, en el caso 2, la aceleración normal sería igual a ¿qué? Velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Y en el caso 3, la velocidad angular sería, la aceleración normal sería la velocidad angular multiplicado por la velocidad lineal. De estas tres maneras yo puedo encontrar la aceleración normal. Ahora vámonos con un ejercicio. Una partícula se mueve por una trayectoria circular, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas en el plano XY, y parte del punto -3, -4, y se mueve en dirección horaria con rapidez constante igual a 5 metros sobre segundo. Tengo rapidez constante. Entonces me pide determinar la posición angular inicial y cuando t sea 4.07 segundos, la velocidad lineal, la aceleración normal y la velocidad angular. Ahora muy bien, me dice que parte de -3, -4, -3 en X, -4 en Y, parte desde este punto. Muy bien. Y me dice que la velocidad es de 5 metros sobre segundo. Primero, tengo que calcular, esta sería mi posición inicial, ¿verdad? Esta sería mi posición inicial. Ahora, como les decía, yo tengo que medir esa posición inicial desde el eje X positivo en sentido antihorario. ¿Cuánto mide? De 0 a 180 yo mediría pi radianes, ¿no es cierto? Solo hasta 180. Y más el ángulo beta. Más el ángulo beta. ¿Cómo yo calculo el ángulo beta? Si ustedes se fijan, yo puedo calcular, aquí tengo 3, de aquí a acá, yo tengo 3, y esta parte, ¿cuánto tiene? -4. Entonces, ¿qué función trigonométrica me sirve para calcular ese ángulo? Sería tangente de beta, ¿a qué sería igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4/3. Beta, tangente a la -1, de menos por menos se hace más, de 3/4, beta sería 53,13. Esto, 53,13, tengo que transformar a
radianes, ¿no es cierto? Tengo que transformar a radianes. Por tanto, ¿qué tengo aquí? 180 desde el punto, desde aquí hasta aquí, 180 más 53,13. Me da 33,13. A eso multiplico por 2 pi radianes y divido, estos son grados sexagesimales y estos son grados sexagesimales. Y dividido para 360. El teta inicial ha sido 4,06 radianes. Mi posición angular inicial, esta posición angular inicial, ha sido igual a 4,06 radianes. Muy bien. Ya tengo eso. Ahora, yo tengo encontrada mi posición angular inicial. Tengo la parte A. Vamos a la parte B. Si ustedes se fijan, yo necesito calcular el radio. ¿Y cómo yo calculo el radio? Sacando el módulo de este vector posición. Entonces, la posición es menos 3 en I y menos 4 en J. Saco el módulo y me da, ¿qué son? 5 metros. Es el radio. O sea, R sería 5 metros. Ahora, como me pedía la aceleración normal, ¿a qué es igual? A la velocidad angular, a la velocidad lineal al cuadrado dividido para el radio. Recuerdo que de dato me daban que la velocidad lineal era 5 metros sobre segundo. Por tanto, 5 al cuadrado dividido para 5. 5 con el 2 se va y me quedaría que la aceleración normal es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero también me pedía la aceleración angular. La velocidad angular. Por tanto, yo sé que la aceleración normal es igual a la velocidad angular por la velocidad lineal. Reemplazo la velocidad, la aceleración angular, la velocidad lineal, por tanto me queda que la velocidad angular ha sido 1 radián sobre segundo al cuadrado. La velocidad angular, 1 radián sobre segundo. Muy bien. Y eso sería este ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Un automóvil da 60 vueltas en una circunferencia de 200 metros de radio, empleando 20 minutos. Calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la aceleración tangencial lineal. Muy bien. Vamos. Primero, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que el tiempo tiene que estar en el sistema internacional, por tanto, el tiempo tiene que estar en segundos. 20 minutos tengo que transformar a segundos. Entonces, yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Un minuto se va. Y esto me queda 20 por 60, 120.200 segundos. Ahora, yo sabía que el periodo aquí era igual al tiempo dividido por el número de vueltas. Por tanto, yo tengo que 1200 dividido para 60 vueltas, porque dice que el automóvil da 60 vueltas en 20 minutos. Por tanto, el periodo va a ser igual a ¿cuánto? A 20 segundos. ¿Qué quiere decir el periodo? Cada 20 segundos, ¿sí? El automóvil da una vuelta. Cada 20 segundos, el automóvil da una vuelta. Por favor, cada 20 segundos el automóvil da una vuelta. Vamos a sacar la frecuencia. La frecuencia es igual a ¿qué? A 1 dividido para el periodo. Uno dividido para 1. Por tanto, la frecuencia sería igual a ¿cuánto? 1 dividido para 20, 0,05 vueltas sobre segundo. Y ahora la velocidad angular es igual a ¿qué? 2pi multiplicado por la frecuencia, que era igual a ¿cuánto?
0,05 segundos. Por tanto, la velocidad angular ha sido igual a ¿cuánto? Multiplicando me quedan 0,3.14 radianes sobre segundo. Muy bien. Y me pide lo último, la velocidad. Yo recuerdo que la velocidad también podría encontrarle como la velocidad angular multiplicada por el radio. 0,14 multiplicado por el radio, que en este caso el radio me decía que era 200 metros. Por tanto, la velocidad lineal es de 62,8 metros sobre segundo. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Un auto cuyas ruedas son de 80 centímetros de diámetro viaja a 90 kilómetros por hora. Hallar la velocidad angular en cada rueda, la frecuencia y periodo de cada rueda y cuántas vueltas da cada rueda si el auto recorre 10 kilómetros. Primero, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, yo tengo que transformar ¿a qué? Al sistema internacional. Y tiene que ser a metros sobre segundo. Por tanto, yo tengo 90 kilómetros por hora. Vamos a transformar. Yo sé que 1 kilómetro por hora va a ser igual a 1000 metros. 1 kilómetro, 1000 metros. En una hora, ¿cuánto recorre? 3600 segundos. Pasan 3600 segundos. Por tanto, kilómetro con kilómetro se me va, hora con hora se me va, y me quedan metros sobre segundo. Y multiplicando, esto me da que la velocidad ha sido 25 metros sobre segundo de este automóvil. Tengo el diámetro son 80 centímetros, pero recuerden, tiene que estar en metros. Yo sé que 1 metro equivale a 100 centímetros. Por tanto, centímetro con centímetro se me fue y me queda que el diámetro ha sido igual a 0,8 metros. Y si me pide el radio, ¿a qué es igual? Al diámetro sobre 2. Por tanto, el radio ha sido 0,4 metros. Muy bien. Vamos con la parte A. Me pide la velocidad angular de la rueda. Entonces, tengo la ecuación. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Despejo la velocidad angular. Velocidad angular es igual a velocidad lineal dividido por el radio. Por tanto, yo aquí tengo 25 metros sobre segundo dividido para 0,4 metros. Metro con metro se va y me quedaría que la velocidad angular sería igual a ¿cuánto? 62,5 radianes sobre segundo. Muy bien. Vamos con la frecuencia. Despejo igual aquí. Entonces la frecuencia sería igual a velocidad angular dividido para 2 pi radianes. Y esto sería igual a ¿cuánto? 62,5 dividido para 2 pi. Por tanto, la frecuencia ha sido 9,94 hercios. Me pedí el periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Por tanto, me quedaría 1 sobre 9,94 y ese sería 0,1 segundos. Muy bien. Creo que hasta ahí, chicos. Creo que ya se terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Aquí tengo más ejercicios con los que ustedes pueden revisar. Tengo varios ejercicios resueltos y igual a Linda también ya le envié una carpeta con muchos ejercicios resueltos de movimiento circular, movimiento uniforme, uniformemente variado.
acelerado, por favor. Muchas gracias por su atención. Nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias, ingeniero.